Bueno, empezamos este segundo espacio. Buenas tardes a todos. Voy a resumir un poco lo que he dicho anteriormente, ¿no? Para los que se han unido ahora o para los que quieran escucharlo después y tal. El tema del Twitter Space de hoy era un poco de eliminar el mito o intentar luchar contra él, el mito de pueblos hermanos, de que Ucrania y Rusia es el mismo pueblo o que son pueblos o naciones amigas desde hace muchísimo tiempo, cosa que realmente históricamente se demuestra que no es cierta, porque durante los últimos 300 años ha habido guerras continuas entre los dos países, básicamente fundadas todas en el intento de Ucrania pues, de librarse de Rusia, de mantener un poco su propia identidad como país independiente, con su propia cultura, con su lengua. Y todas las guerras que ha habido, incluido el fenómeno de los cosacos, que básicamente nacen del intento de resistir al imperio ruso o de resistir al intento ruso de conquistar Ucrania constantemente, ¿no? No sé si alguno queréis aportar algo al respecto. Si vamos a hablar de historia, es que se remonta muchísimo más atrás, porque de hecho la creación de lo que hoy se llama Rusia, que empezó con Moscovia o sus antecesores, consistió en la destrucción del origen, digamos, o el intento de destrucción del origen de Ucrania. O sea, que un principado, sabes que la Rusia eran principados, uno de estos principados traidores se fue hacia el este y se alió con con las hordas mongolas, y de ahí nació el germen ruso. Ucrania, la Rus de Kiev, pues fue asolada, fue robada, como ha sido durante todos los siglos hasta el día de hoy, por este germen que nació allí y luego se ha ido expandiendo hacia el este y siempre intentando también ir hacia el oeste. Y yo creo que Ucrania ha sido más bien un freno para que no se expanda más allá. Sí, yo estoy también de acuerdo en que siempre ha tenido este principado extenderse, ¿no?, hacia todos los lados. También he leído por razones geográficas, ¿no? Como no tiene cordilleras, quitando los Urales hacia Europa, pues tenía como la intención de todas esas llanuras para, pues eso, para tener un territorio de dominancia y que no le atacasen los demás pueblos, ¿no? Es como también se suelen justificar ellos. Pero de todas formas, yo hoy no sé si queríais hacer un directo así tan histórico. Yo quizás empezaría por el final, por los cartelitos, ¿no?, que hemos visto en la guerra, de las dos banderas juntas, de chicas cada una pintada con los colores de una bandera abrazándose, o parejas cada una con una bandera dándose abrazos, que es bastante ofensivo. Y quizás hilar desde el presente hasta el pasado, si os parece. Sí es cierto que, por ejemplo, en su momento hubo mucho ruido con el tema de... Fue en Semana Santa, ¿no? Que el Papa como que invitó a una mujer de Rusia y otra de Ucrania a salir juntas, llevar la cruz o no sé qué historia, que causó mucho revuelo en su momento en la comunidad ucraniana de Italia, porque la gente les parecía ofensivo ver esto cuando decías, están matando a mis compatriotas y ahora está esta señora saliendo junto con una señora rusa como si fuéramos países hermanos, amistad a muerte y tal, ¿no? Entonces sí sé que la gente en Ucrania ahora mismo rechaza esa idea de hermandad o de ser iguales o de ser la misma nación, y más resulta chocante cuando el mismo presidente de Rusia está diciendo que Ucrania no existe, que es un estado inventado por Lenin y que realmente son todos la misma nación. No sé, resulta un poco sorprendente, la verdad. Para hablar a ver, los hermanos, para empezar, no se matan ni violan sistemáticamente. Quitando al margen eso, ha sido siempre una relación de imperio y de dominación. Ha sido una relación de dominador y dominado, ¿no? Del imperio ruso, que colonizaba espacios y se los anexionaba. En Ucrania, países bálticos, pueblos siberianos. Luego mencionaré un poco sobre este mito de la amistad de los pueblos también, ¿no?, que se ha visto mucho en la propaganda soviética, y como un cartel de Benetton, ¿no?, pero estilo soviético, y todos ahí cogidos de la mano marchando como si todo fuese paz y amor. La soviética se ha hecho siempre desde la perspectiva de Moscú es el centro del universo y los demás son satélites, ¿no?, de Moscú. Efectivamente, pero es que eso es parte de la propaganda, o sea, esto es partiendo de la base
de que Rusia, todo desde su historia hasta lo que está asegurando, afirmando los acuerdos, todo es mentira, entonces podemos entender que todo lo que van a decir y todo lo que van a hacer es falso. Otra cosa es que la gente ignore los hechos, la historia, y se lo crea. Entonces, yo creo que hay que empezar a contrastar los hechos y las cosas que están ocurriendo versus lo que ellos cuentan y lo que ellos dicen, porque hermano, no, para nada. Bueno, yo aquí solamente añadir una cosita, ya que estamos hablando de historia y todo lo demás. Han prohibido la lengua ucraniana, la cual dicen que no existe, 56 veces a lo largo de la historia, empezando la primera en el 1622 y el último intento fue en el 1990, aún cuando existía SSR, cuando se le dio el estatus del idioma oficial solamente al ruso, quitando el ucraniano en territorio ucraniano. Así que prohibir algo que teóricamente no existe 56 veces desde el 1622 quiere demostrar cuál diferentes somos y desde hace cuándo. O sea, solamente tirando por ahí sin tener en cuenta los otros factores. Y se pueden sacar infinitud de ejemplos en muchos otros ejemplos. Así que la represión ha existido desde siempre, ha durado muchísimo tiempo y sigue durando y existiendo hoy en día. Ya lo vemos en el mismo Mariupol ahora mismo, que ya le están quitando el nombre y todos los carteles y cualquier cosa en ucraniano y cambiándolo por el ruso otra vez. O sea, vuelven a su máquina imperialista intentando matar una nación completamente o cualquier cosa que la distinga de ellos. Sí, justo parece además que están volviendo otra vez a los principios, ¿no? A cuando fue la URSS o incluso cuando Ucrania fue parte del Imperio Ruso, que creo que en la época de Catalina la Grande se emitieron varios decretos prohibiendo el ucraniano, se han prohibido libros en ucraniano y de hecho incluso había por una parte prohibiciones formales y por otra parte el crear el clima en el que el ucraniano se veía como de personas incultas, como lengua de personas que no saben hablar bien. De hecho, justo hablamos con un chico en Twitter que debe de Ucrania que decía que como que si hablabas ucraniano te miraban mal, te miraban como campesino inculto, incluso en la época moderna, ¿no? No hace falta remontarse a 300 años atrás. Sí, a mí me han comentado también eso, pues gente sobre todo de la parte de Ucrania, que el ucraniano como que se veía mal, como si fuese de paletos o algo así. O sea, se quería reducir en el imaginario social a una lengua de segunda categoría, pues eso, en el intento de aculturar a la población y eliminar ese rasgo cultural, ¿no? Para que lo dominante fuese la cultura rusa, las ideas rusas y, por supuesto, el orden político ruso. Bueno, eso ya lo podemos apreciar perfectamente del fusilamiento del renacimiento cultural de Ucrania en los años 30, que mataron a 30.000 activistas culturales e inteligencia ucraniana, y al mismo tiempo que exterminaban cualquier tipo de élite, en la política actual de Rusia, desde que Ucrania es independiente, por ejemplo, en cualquier película suya, el ucraniano siempre se ve o como traidor o como el paleto. Esa es la imagen la que querían transmitir, y la parte curiosa es que después del 2014, en cualquier película o serie rusa, aunque aparezca Ucrania en algún contexto, nunca se menciona que es Ucrania un país independiente. O sea, desde el 2014 el mensaje de Ucrania como país independiente ha desaparecido completamente desde el panorama cultural ruso en obras cinematográficas. Solamente esa parte del análisis quiere decir que esto ya se estaba gestando desde hace mucho tiempo y no se va a solucionar tan fácilmente. Por eso no se puede permitir perder esta guerra. En este caso es curioso que las películas rusas en las que sale lo mínimo de Ucrania siempre es en la perspectiva malísima, el idioma, de hecho nunca cogen personas que hablan ucraniano bien, porque siempre es un ucraniano un poco tergiversado, y además la gente del oeste de Ucrania, que yo no sé por qué tienen tanto odio los rusos, siempre salen, nazis, paletos, maleducados, traidores. Es horrible la imagen que se vende al público ruso desde el punto de vista de personas del oeste de Ucrania, es horrible. Pues es normal, es que al final, normal que en Rusia nos odien si toda la industria cultural desde hace, 100 años, antes de la Revolución Rusa igual es que no había tanta industria de medios de masas, me refiero, pero es que si están en los últimos 100 años volcados en construir esa imagen horrible, nefasta, es que es normal que nos odien, ¿sabes? O sea... Pero bueno, yo creo que la gente es responsable también de
del ocio que consume, eso no exculpa a los rusos, por mucha propaganda que tengan. Hoy en día uno en la sociedad de información puede escoger los contenidos que consume y que no es excusa, vamos. En este caso me gustaría también llamar un poco la atención porque, claro, una persona adulta tiene la capacidad de decidir lo que más o menos podrá estar bien o lo que puede no estar bien, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, en mi colegio, que estamos hablando de 2001, 2002, por ahí más o menos, tenía profesora de ruso, que era rusa y que abiertamente en clase nos decía que la literatura rusa es la mejor del mundo, que los escritores rusos son los mejores del mundo, que los ucranianos solo saben llorar y hacer poemas de pena y de tristeza, y que el idioma ucraniano ha salido del ruso. Tú piensas en concepto de un niño, o un niño o un adolescente que está escuchando esto de una persona que técnicamente tiene cierta autoridad, ¿no? Y que tú entiendes que esta persona ha estudiado, que esta persona es pedagogo y que esta persona para ti está ahí para enseñarte. ¿Qué se enseña a los niños en Ucrania? Pues imagínate que se enseña a los niños en Rusia. Sí, por eso se ve nacionalismo o más fuerte nacionalismo al oeste, porque además ellos no estuvieron históricamente sometidos al imperio ruso, sino formaron parte de otros imperios más occidentales y que les permitieron mantener su lengua, a pesar de que también se les prohibió en múltiples ocasiones por Polonia para que no se estableciera como oficial la lengua en estos territorios o la lengua ucraniana. Pero bueno, eso ya es otro asunto histórico, pero sí que hay esa división de oeste y este, aunque los ucranianos del este y el oeste siempre han querido tener una Ucrania unida, y esto parece que es lo que afecta más a los rusos, que haya esa ganas de estar unidos. Es que bueno, el lema soviético ha sido, y bueno, más que el lema, la táctica, el divide y vencerás, ¿no? También es algo que han estado extendiendo por Occidente, no me voy a meter en detalles. Y bueno, es que estas conversaciones siempre son muy vivas y aunque empiezas con un tema, siempre te dan ganas como de derivarlo a más cosas porque te vienen muchas a la vez. Yo antes quería sacar una similitud, ¿no?, con lo de los pueblos hermanos para situar un poco, aunque yo creo que la gente que nos oye están bastante puestos en el tema Ucrania y Rusia, pero bueno, es que a mí me revienta, ¿no? Cuando dicen lo de pueblos hermanos, es como si hoy dijésemos pueblos hermanos a España y a Alemania, pues porque tuvimos a Carlos I de España y V de Alemania, y como si ahora fuésemos hermanos de no sé quién, porque la política de los reyes católicos fue casar a todos sus hijos con otros monarcas europeos, y sobre todo que eso nos dé legitimidad para invadir a un país vecino. Es que es de traca. O sea, usar lo de los hermanos como justificación para la violencia, para invadir un Estado soberano y pasarse por el forro los 30 últimos años de independencia. No, bueno, y lo del Papa yo esto no lo sabía, que había puesto como hermanas una bandera rusa y una ucraniana, pero es que yo no entiendo qué van a conseguir con eso. Es como cantar Imagine. O sea, poner el agresor y el agredido amigos. Pues yo no sé, esas posturas yo no sé que me la expliquen. No, esa explicación no tiene. O sea, es como poner la bandera judía junto con la Alemania nazi. No tiene sentido, al menos en el momento. A lo mejor en sus ojos se veía bonito en el momento para buscar la paz, pero no transmite el mensaje contrario, al menos con respecto al pueblo ucraniano. Quería añadir unas cosas, porque, a ver, yo soy de Lviv, soy, vamos, de más oeste no podría ser. Y yo, por ejemplo, mi madre tiene 55 años, ¿vale? Y ella ya estudió en ucraniano. O sea, ya fue al colegio de pequeña en ucraniano y estudió la carrera y todo, ya lo estudió en ucraniano. La verdad es que en mi zona tenemos esa suerte de que efectivamente, como ya han dicho, que estuvimos bajo Polonia y nada, o sea, un poco el imperio austriaco y tal. Pero si bien nos intentaron prohibir el uso del idioma, pero no con tanto ahínco como fue Rusia, que Rusia siempre siempre se lo tomó muy a pecho, lo de quitarnos la identidad, intentar quitarla como pudieran, vamos. Y entonces la cuestión es que nunca lo llegaron a conseguir del todo. Eso es lo que más les ha dolido siempre, que nunca han podido, a pesar de todos esos siglos de intentos, de prohibiciones, porque sacaron legislaciones al respecto. Hay no sé cuántas leyes en el pasado que empiezan desde 1600 y pico, creo, que empezaron a prohibir tanto el uso como la publicación de libros en ucraniano
y, bueno, quemas de libros y cosas así, que se supone que yo leí que uno de los libros importantes a nivel de la iglesia, como del origen, que está en ucraniano, que se lo llevaron hacia Rusia, se lo llevaron. Así que, no sé, siempre nos intentaron quitar esa identidad y nunca lo consiguieron. Y eso es lo que más les fastidia. Entonces, ahora viene el problema. El problema es que yo, por ejemplo, que he estudiado aquí y estuve de Erasmus en Alemania, pues lo que yo sé de la gente, que bueno, que a pesar de que siempre me confundieran, o sea, al final me llamaran rusa y yo me enfadara y siempre les corrigiera, ¿no? Que ellos sabían poco al respecto, sobre todo de la historia más antigua. Vamos, que básicamente se les enseña la Unión Soviética para adelante, o sea, empiezan con lo de la noche esta de octubre, ¿no? Lo de los bolcheviques y ala. Unión Soviética, de Lenin se habla casi nada y luego se insiste en Stalin, pero poca cosa. Entonces, y de Ucrania ya directamente no saben nada, o prácticamente nada. Entonces llega un momento en que Rusia vende también lo de la imagen de pueblos hermanos, que es que mucha gente todavía lo tiene en la cabeza. Y yo he visto que también mucha gente se ha dado cuenta de que es mentira, porque gente con la que iba yo al instituto me ha reconocido y me ha dicho, madre, mira que nosotros te llamábamos rusa. Claro, para nosotros era lo mismo, pero ahora ya veo que no. Yo ya. Sí, ha costado eso. A mí me gustaría preguntar, ¿a vosotros alguna vez os han llamado rusos en España? Miles de Constantemente. veces. Constantemente. Pues yo creo que a todas, ¿no? Nos han llamado rusos en algún momento. Es que es muy fuerte y siempre tienes que hacer de Wikipedia andante y explicar, mira, esto no es Rusia. Ay, es que para nosotros esto siempre ha sido Rusia. Una cosita, Wikipedia, tengan cuidado porque en Wikipedia hay mucha información editada en contra de Ucrania. Muchísima, muchísima. Entonces, yo no recomendaría para nada Wikipedia. Y la bibliografía es 0 en español, 0. Yo lo que tengo está en inglés, habrá en ucraniano, pero es que no lo van a entender. O sea, es imposible y por eso yo me he dedicado a traducir, porque es que no hay información, todo llega a través del ruso, de Rusia, y así es complicadísimo. Sí, bueno, era una forma de hablar. Quiero decir, no de buscar la información en Wikipedia, me refería a que yo tengo que hacer como de biblioteca, diccionario, enciclopedia / Wikipedia. Pero sí, muchas gracias, Valen, por el trabajo que haces. Creo que sí, hay que llenar con mucha más información Wikipedia en castellano, pero escrito por ucranianos. Creo que... No se puede, no se puede. Es que ya lo hemos intentado. No nos dejan. Es que lo hemos intentado cambiar ya muchas veces. ¿Pero no te deja por la IP o por qué? No. Gente que ha intentado poner información, incluso reciente, de Maidán, corregir cosas, pues se lo rechazan. Qué fuerte. Uh-huh, es que estaba pensando, hay cosas que no están en Wikipedia, como la Nebesna Soña, el Centenar Celestial, bueno, la gente que murió en el Maidán. Sí. Escucha, en inglés sí está, en inglés sí se puede, en español no, y no me preguntes por qué. Sí, yo sé por qué, os voy a decir. En España en 2014 yo estaba siguiendo mucho las noticias de cerca y en España lo que ha habido es o la gente con banderita de la URSS en su Twitter que te decía que eres nazi, o la gente que no sabía nada, no sabía qué estaba pasando y le daba exactamente igual y no tiene ningún tipo de interés en lo que estaba pasando. Yo estuve en Meneame en ese momento, en lo de que comparten las noticias, ¿no? Y había gente que hizo entrevistas que eran del Partido Comunista Español, que literal fueron a luchar con los prorrusos, que yo estaba flipando, de verdad. Y empiezan a hablar como si supieran, pero nada, y es porque eran del Partido Comunista Español y van a luchar con los prorrusos. Bueno, esto nos recuerda un poco un episodio reciente que tuvimos, no sé si os acordáis, cuando el Partido Feminista iba a hablar sobre Ucrania en un plenario sin invitar a nadie de Ucrania, por supuesto, invitando a un abogado, un hombre español que iba a hablar de Ucrania como Estado nazi o algo así, según lo que encontré en Google sobre él. Hombre, también es verdad que desde hace tiempo Rusia lleva una campaña
digamos, de propaganda a través de RT que ya viene yo creo que desde el año 2000, especialmente en castellano, en países latinoamericanos, etcétera. Entonces yo creo que ese es el principal motivo por el que en español encuentras mucho menos que en inglés. De hecho, en cuanto a RT, a mí todo el mundo que me llamaba nazi, me llamaba nazi y automáticamente me mandaba un enlace en el que decía, infórmate un poco, y un vídeo de RT, siempre, no fallaba. Pero yo quiero preguntar, Wikipedia, quiero decir, quién está en la gestión del castellano como para que estén rechazando todo eso? Igual Claro, tenemos que pedir a Elon Musk que compre también Wikipedia, no sé. Quizás, pero yo creo que el problema viene de que mucho de la gestión de Wikipedia en castellano se realizará en países latinoamericanos y allí hay mucha afinidad a la causa prorrusa, no realmente porque sepan lo que allí de verdad está ocurriendo, sino por un lado por la campaña propagandística que lleva RT, digamos, promocionando a Rusia desde el año 2000 aproximadamente, y además por el hecho de que despiertan la simpatía del antiamericanismo. Entonces, claro, es un poco, explotan el concepto del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Efectivamente, y el Reino Unido y Estados Unidos probablemente sí permiten que aportemos información contra, o sea, no necesariamente contra, sino que no vetan la información que nosotros ponemos de Ucrania, que es real y que son hechos, porque son los contrarios, son enemigos de Rusia y ya está, y por ahí puede ir todo. Bueno, si queréis volvemos al mito este de los pueblos hermanos y no sé, por poner ejemplos de pueblos hermanos, bueno, yo antes mencioné el más evidente, ¿no? La propaganda soviética esta de todos felices comiendo perdices y yendo de la mano, pero en realidad allí detrás de eso hay un montón de genocidios contra diversas etnias que Rusia ha ido sometiendo a lo largo de los siglos y también en el último siglo, no solo los ucranianos. Por ejemplo, quería hablar pues, de las tribus nenets, que en los años 30 fueron súper represaliadas también en un intento de aculturarlas, de someterlas al régimen soviético. Hubo fusilamientos de jefes de tribu y es una resistencia que todavía está latente. No sé si conocéis bueno, hay un chamán siberiano que fue a pie desde Siberia hasta Moscú para protestar contra Putin, pero bueno, si buscáis chamán siberiano contra Putin lo encontráis fácilmente. Y es lo que ha intentado hacer Rusia pues todo este siglo, ¿no? Y es que no, con Ucrania al menos yo creo que no lo va a conseguir. Pero escucha, que está claro, porque la idea de la URSS, de los pueblos hermanos de la URSS, todo parte de ahí, ¿sabes? La dominación, pero es que tú eres mi hermano, pero ven aquí que yo te voy a guiar. Entonces, claro, esa idea de buen rollismo, pero yo te estoy matando para que me hagas caso, es que parte yo creo que de ahí. Claro, es que el buen rollismo es lo que se vendía al extranjero para lavar esa imagen y presentarse como una alternativa al poder de Estados Unidos y a su influencia, ¿no? Pero lo que hay detrás es que era sumisión total. O sea, represión, sumisión, genocidio y aculturación, que no olvidemos que es una parte muy importante, la parte cultural, como hemos hablado antes, pues eso de rebajar el idioma nativo e intentar borrar la cultura, si no es mediante la mofa, pues destruyéndola o matando a sus portadores. Es que la cultura también la han robado, porque es que ellos, Rusia o la Unión Soviética o lo que ahora mismo es Rusia, la Federación Rusa, no es ese cachito que está en la parte más occidental, es muy grande. Y la parte oriental no los veo ellos como su identidad, ¿saben? No lo toman como su identidad. La identidad es prácticamente la ucraniana, porque los cosacos se lo han tomado como si fueran rusos. Los bailes de los Jopak, todo esto ruso. El borscht ruso. Que las cosas que ellos se identifican realmente como Rusia son prácticamente occidentales. Todo el resto, el 90% de su territorio, que es oriental, total, es que no lo veo. Poca cosa.
De hecho, Claro, quería preguntar, que yo de esto no sé porque me pilla muy lejos, pero siempre he oído que de hecho los rusos blancos o rusos eslavos, los rusos de la parte europea, procesan un profundo racismo hacia los que son de raza mongoloide, los que ya viven más allá de los Urales, los siberianos, ¿no? ¿Es cierto o no? sí, Por o sea, supuesto. Muy cierto. hay muchísimos vídeos, incluso que la gente que graba, sea una persona a lo mejor de las zonas más allá de los Urales, que graban los vídeos en la que una persona rusa, digamos blanca, le insulta que se vuelva a su país, o bueno, su país que es Rusia, ¿no? Pero bueno, que es como que no salgas de la cueva. Tú dedícate a trabajar en Siberia y a traernos gas, que es lo que nosotros vendemos, para vivir bien y ya está, eso sí es cierto. Entiendo. Y no solo a esos pueblos más allá de los Urales, es que a todos. O sea, el chauvinismo ruso brilla por sus ínfulas de superioridad hacia todo y hacia todos. O sea, hacia los pueblos de Siberia, hacia las poblaciones musulmanas, hacia los ucranianos, hacia los países bálticos. O sea, el repertorio de chistes racistas durante la Unión Soviética es que nadie se salvaba. Y hoy en día, pues, hacia Europa también. O sea, a Europa la llaman gay Europa porque hay tolerancia hacia la homosexualidad. Y De hecho, están hablando constantemente en todos sus medios de la decadencia de Europa, que es muy curioso. O sea, están llamando que todo el mundo occidental ha decaído, o sea, por el hecho ese mismo de que toleres o aceptes a los gays o cualquier otro, yo qué sé, tipo de familia no convencional, toda la forma de vivir del mundo occidental para ellos es decadencia. Lo ven así y lo propagan así y critican a toda Europa, Ucrania incluida en ello. De hecho, Eso es verdad. o sea, hola, hola, buenas tardes. Que de hecho, ese es uno de los motivos por los que hay perfiles, digamos, occidentales que apoyan a Putin, en plan que van como conservadores, y es como en plan de que Putin está en contra del lobby LGTBI y ellos también dicen de que Europa está en decadencia y entonces por eso le apoyan, que es algo curioso. no solo es que lo apoyen, es que muchos de esos grupos están directa o indirectamente financiados por el Kremlin. Claro. Tanto los de extremo conservadurismo, extrema derecha, como extrema izquierda, porque es la política exterior de Rusia, desestabilizar Occidente, hacer desaparecer la credibilidad hacia las instituciones europeas y sembrar la crisis. Pero fíjate, es que el emblema, el escudo ruso está muy bien elaborado, porque ese pollo de 2 cabezas, para mí, simboliza justamente lo que hacen, que por un lado apoyan movimientos para desestabilizar Occidente, y por otro lado, en su país están haciendo lo contrario, hablando lo contrario, ¿sabes? Que esta cosa de las 2 caras es clarísimamente representada en su escudo, yo siempre lo digo. Por experiencia mía personal, porque yo antes, sobre el 2010, 2011, 2012, hablaba con bastantes rusas, porque estábamos en el Facebook pues, de un grupo alemán conocido, y entonces que gustaba mucho a las rusas. Y a ver, había alguna ucraniana, pero éramos menos. Y la cuestión es que yo, como soy medio rusa y hablo en ruso, porque soy del Lviv, que si no, ahí ya te digo que los de mi edad prácticamente solo hablan ucraniano ya. Pero hablaba con estas chavalas y ellas que se supone que eran más liberales, pues aún así me mandaban enlaces sobre eso, sobre que Europa era un nido, tal cual lo cito textualmente, de degenerados y sodomitas, que todo iba a implosionar, que nuestra civilización está perdida completamente porque Europa es muy permisiva. Entonces, claro, es algo que les parece horrible que Ucrania prefiera irse con Europa, un nido de degenerados, según ellos, que quedarse con ellos. Lo consideran una traición, sobre todo después de pasarse tantos siglos intentando llevarnos al huerto. Y además, otra cosa muy interesante es que están haciendo revisionismo de la historia. Tal cual, hay un museo, de hecho, ruso que básicamente cuenta esto mismo, que dice que Cristóbal Colón, que era ruso, cosas así. Ay, sí, he visto fotos de eso, he visto el museo ese, no me acuerdo en qué ciudad está, pero pone bizarradas como que el Imperio ruso llegaba hasta África y Sí. cosas así. Se han ido de olla total. Calla, que según ellos Jesucristo nació en Crimea. O sea, llegamos hasta ese punto. Culo.
llegamos hasta ese punto. Y la cuestión es que una cosa muy importante que dicen es que las hordas, la horda dorada, las hordas de los mongoles, en realidad no eran mongoles. Dicen, me dijeron textualmente, que es que los mongoles no podían aguantar el clima de Rusia, así que por narices tuvieron que ser rusos. Así que llegan hasta ese punto para negar que nadie les haya invadido, que básicamente dicen que eran ellos mismos, ¿sabes? Rusos. Y como prueba me enseñaron una estatua de un nieto de Gengis Khan, una estatua que está en Turquía, que es que parece que la estatua tiene rasgos occidentales. Y ya, esa es su prueba de que las hordas mongolas eran en realidad rusos. Me parece que hubo un estudio, no sé si fue por los 90 o por los 2000, que decían que en lo que era Eurasia había rastros genéticos de Gengis Khan en 1 de cada 10 personas. Sí, eso es así porque Gengis Khan, algo por lo que se le conoce era porque tuvo un harem impresionante de mujeres, o sea, Claro. y por eso básicamente dejó muchos descendientes. Ahí donde pasaba, no solamente conquistaba, sino que ponía la pica en Flandes, se ve. Pero que da igual, la cuestión es que ellos están reescribiendo la historia, completamente negando la realidad. Llega un punto en el que vives en tu cámara de eco, ¿no? Y ellos ahora mismo están viviendo en cámara de eco, porque lo más curioso de todo es que efectivamente odian a los asiáticos. De hecho, es que cada vídeo en el que ves un ruso con un asiático le va a llamar mono de ojos rasgados. Tanto a los asiáticos que a la mayoría de los asiáticos, a la gente que no son rusos étnicos, que la mayoría de los soldados rusos que mueren en Ucrania ahora mismo son de procedencia más allá de los Urales, porque de Moscú nadie va a la guerra. Que de hecho había un vídeo muy interesante en YouTube de un chico que preguntaba a la gente de Moscú que si ellos estaban dispuestos a morir por la patria. Y todos, sí, yo estoy dispuesto a morir por la patria, tal. Y cuando decía, vale, tengo aquí una lista donde apuntamos a la gente a la que serían en primer lugar. Me dices tu apellido y salían por patas, pero por patas. O sea, queremos conquistar Ucrania, somos un imperio, somos muy grandes, pero que mueran los demás porque yo soy muy importante. Quería, si me permitís, quería compartir una anécdota sobre el racismo en Rusia porque me impactó bastante. Esto pasó en 2015 y yo estaba haciendo un modelo de la Unión Europea que iba sobre temas fiscales. Y había una chica que estaba estudiando en la universidad, creo que se llama Para la Amistad entre los Pueblos y las Naciones, que es como el equivalente al ruso de la escuela diplomática. Y dices, bueno, será alguien que tiene idea de cómo funciona el mundo, ¿sabes? Y en una conversación totalmente causal, va y me suelta, y no os miento porque soy incapaz de inventarme una cosa así, suelta, ¿hasta cuándo los europeos vais a seguir obedeciendo órdenes de los negros? Y claro, yo me quedé a cuadros y le dije, perdón, ¿a qué te refieres? No acabo de entenderlo. Y me dice, no, si es que Obama es negro. Digo, ya, bueno, sí, pero esa conversación tiene muchísima profundidad. Dice, no, dice, Obama es negro y vosotros aquí en la Unión Europea sois una colonia de Estados Unidos. En Estados Unidos, si dices incluso sobre todo a un afroamericano que Obama es negro, se ofendería bastante porque Obama es mestizo y allí el tema de la racialización la tienen muy presente. Allí si no eres negro de verdad es como no te subas al carro. Pero entiendo que desde una óptica rusa pues será como en plan, es bastante oscuro de piel, suficiente como para declararlo negro. Ahora que sacáis el tema de los Estados Unidos, o sea que también hemos hablado antes de que en plan de lo que ellos dicen de la decadencia occidental, pero algo también muy importante, digamos, de gente que apoya a Rusia es también, digamos, el odio que le tienen a Estados Unidos, o sea, y esto sobre todo viene en plan de personas que se identifican con ideologías de ultraizquierda, o sea, porque en plan yo tengo un amigo que estuvo en el Partido Comunista hasta que más tarde se salió porque dijo en plan de que la ideología comunista había degenerado a únicamente el odio a Estados Unidos, en plan que había una persona que estaba en contra de Estados Unidos, pues a esa persona le iban a apoyar, le iban a justificar independientemente de que se llamara Stalin Stalin o incluso Pol Pot, llegaron a justificar en plan las acciones que tomaba. Y es que esa es también la cosa, o sea, que ellos en plan también
aparte de vender lo de la decadencia occidental, también venden el relato del malvado Estados Unidos que va a venir aquí a volver americanas a robarles su cultura, digamos, o sea, o a dominarles, vamos, esa es la cosa. O sea, lo curioso que me parece que Rusia, antes de que buscar apoyos fuertes, que también lo busca en otros países, muchas veces lo que busca es el desorden, apoyar diferentes movimientos, tanto de derecha como izquierda radical normalmente, por el simple hecho para crear conflictos internos en otros países, ya que eso supone debilitar a su enemigo. Y se ha visto extendido esto sobre todo por todos los países europeos y, bueno, cualquier democracia, creo yo. O sea, esa es su estrategia, se nota muy bien y de allí la importancia de luchar contra la propaganda rusa, sobre todo aquí en el nivel europeo. Yo muchas veces pienso incluso que Rusia se ha equivocado invadiendo Ucrania, o sea, aparte de todos los temas morales y todo eso, porque a ellos les vendría muchísimo mejor mantener tal y como ellos tenían las repúblicas populares y Crimea y dar por todos lados intentando frenar la economía, la cultura ucraniana, que lo que han hecho ahora, porque han hecho que los países del occidente sobre todo se hayan puesto firmemente del lado de Ucrania, porque de lo contrario les beneficiaba bastante más para intentar que Ucrania no llegase a la Unión Europea, no entrase a la Unión Europea, no se acercase a la OTAN, porque no, realmente había muchísimos problemas para Ucrania a la hora de acercarse, ¿no? Y Rusia, lo que hizo ahora fue, para empezar, que muchísima gente de habla rusa han decidido que no quieren hablar ruso más, que quieren hablar ucraniano, ¿no? Mucha gente que veía bien la hermandad entre los pueblos ha dicho ahora que no quieren saber nada de Rusia, que los países del occidente que antes pasaban de Ucrania, muchos pasan todavía, ¿no? Pero otros han dicho, vamos a ayudarle a que entren en la familia occidental porque realmente si no dejamos a este país tirado ante Rusia solo, ¿no? Y yo creo que Rusia realmente ahí ha mostrado una falta total de comprensión de ambiente político y económico, porque creo que la ha liado parda intentando conquistar a lo bestia un territorio que realmente podría ir, digamos, maltratando de otra forma, ¿no? Digo, para Ucrania es buena esta guerra en algún sentido, porque al final se ha separado de Rusia y al final los países se han fijado en ella, pero para Rusia es horrible lo que ha hecho. Jolín, se me ha ido lo que te iba a decir. Ah, sí, y otra cosa que ha conseguido es que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. Pero yo creo que es que hay que mirar que la manera de autojustificarse como Estado imperialista es siempre tener un enemigo, ¿no? Por eso yo creo que por lógica interna Rusia no podía dejar en paz a Ucrania, porque siempre necesita tener una guerra y tener un enemigo como Estado totalitario, militarizado y violento. O sea, no podía hacer lo que dices tú, que siguiese como antes, porque es que no entiende el win-win del mundo libre. Siempre tiene que estar oponiéndose a alguien, creando siempre un enemigo para justificar sus invasiones y su imperialismo. Que aquí me parece muy curioso el movimiento antiarmas que está tanto en contra de OTAN, sin tener en cuenta que uno de los mayores fabricantes de armas y sobre todo armas de destrucción masiva es Rusia y es el que más está implicando ahora mismo la carrera armamentística. Pues porque financia directamente a esos grupos, si no directa, indirectamente. Y como son filocomunistas muchos, pues ellos se acatan a lo que diga Rusia, porque para ellos es una manera de resistir a Estados Unidos. Yo quiero poner el ejemplo, aquí en la Complutense vi un anuncio de manifestación contra la guerra de Ucrania, como siempre sin ucranianos, ¿no? Digo, de las que se organizan a veces en estos ambientillos, en fin. Hippies. De una organización que se llama Pan y Rosas, y les digo, genial, soy ucraniana, voy a ver qué hacéis. Y miro su Instagram y me llevo un susto. Bueno, en parte no sé por qué me dio un susto, porque era de esperar, pero lo típico, no a la guerra y es culpa de la OTAN. Y digo, joder, sois feministas y vais de este rollo, no sé, me parece súper soberbio, me parece muy colonialista hablar por los ucranianos sin los ucranianos, y es que las terminé bloqueando porque me parece horrible. Esto de la hermandad es que es como un salvoconducto, porque es tanto el discurso de los comunistas que quieren que todos seamos iguales hermanos bajo su bota, y el mismo discurso del imperialista de derechas, que quiere el gran imperio con todos los estados súbditos. Esa es la hermandad que quieren.
Y por eso los pueblos hermanos para mí es como un poquito así, ¿sabes? Es que se autodenominen antiimperialistas cuando en realidad lo que están haciendo es imperialismo puro y duro. Nah, a ver, que también un apunte es que encima también a mí me parece muy hipócrita el movimiento este de en contra de las armas, no solo porque como habéis dicho, que Rusia es uno de los mayores fabricantes de armas, sino que porque encima Ucrania, una de las cosas que hizo en plan con el objetivo de intentar de que Rusia les deje en paz fue no crear armas nucleares o demás, y es como en plan de no a las armas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que les dejamos a los ucranianos sin armas y que lo hagan con palos o cómo hacemos? No a las armas, pero nunca dicen no a las armas rusas. O sea, Rusia sí que puede tener el monopolio de la violencia, poner a todos contra la pared y hacer extorsión, porque es que extorsión no hay otro nombre para llamar lo que están haciendo. Imaginaos armas ante un ataque de esa naturaleza. Es que en 2 días han destrozado el país, han matado a todo el mundo, han matado a los que no les interesa y Ucrania es parte de Rusia otra vez. Vale, buenas tardes. Mira, soy Jordi, bueno, soy un tuitero. Como se me ve en mi perfil, apoyo absolutamente lo que es la existencia de un pueblo como Ucrania, de su Estado, y por supuesto estoy en contra de lo que estáis comentando, sobre todo el imperialismo ruso. Yo creo que existe de raíz un pensamiento imperial, un pensamiento que es despótico, negador de las naciones, de diferentes naciones, que es la gran base de la revolución conservadora rusa que actualmente estamos sufriendo. Es una revolución que lleva ya muchos años produciéndose, pero que actualmente pues está tocando la puerta de nuestra casa. Y directamente están atacando un pueblo europeo que yo creo que teníamos que haber apoyado hace mucho tiempo, ¿vale? Integrándolo tanto en la OTAN como en la Unión Europea, como es Ucrania, y que por ser timoratos y por determinadas cuestiones no se ha hecho. También es el tema de que por fin estamos viendo que hemos sido demasiado buenistas con respecto a Rusia y que hemos dado muchas oportunidades, como habéis dicho, con políticas de win to win que actualmente se nos están yendo en nuestra contra. ¿Vale? Me gustaría que actualmente también Alemania hiciera su propia, que fuera crítica con su propia política durante los últimos años, sobre todo con su política de gas que ha realizado, que actualmente nos ha metido en un callejón casi sin salida. ¿Vale? Hablando de nuestra propia casa, también es el tema que estáis hablando mucho de las relaciones o que pueda haber de Rusia con fuerzas de izquierdas o algunas fuerzas de izquierdas o comunistas que se pueden llamar y demás. Yo creo que gran parte el apoyo ruso actualmente que existe en España o en los diferentes territorios de España, yo creo que también se da por parte de grupos que están naciendo, que yo les llamo rojipardismo, ¿vale? O rojipardos. No son grupos puramente izquierdistas, no son grupos puramente comunistas, sino que están uniendo un nacionalismo feroz español con un pseudocomunismo, ¿vale? Porque ya no tienen un talante marxista claramente, ¿vale? Yo creo que existen otros muchos grupos, ¿vale? Que yo creo que tendrían que entender mucho más la cuestión ucraniana y posicionarse ante, sobre todo, la geopolítica rusa. Esos grupos, hay que entender también que esos grupos van a tener que ir madurando. ¿Por qué? Porque actualmente el imperialismo que, vamos a ver, que entre comillas podíamos sufrir era norteamericano principalmente. Bien, muchas veces los norteamericanos, la propia OTAN, pues han puesto cotas a la propia soberanía española. Y eso está la historia y hay que entenderlo. Pero también es el tema de que son grupos más de izquierdas, o sea, son grupos de izquierdas que también la posición rusa están en contra de esa posición en gran parte. Lo que pasa es que todavía por diferentes motivos todavía no tienen o no lo han visto claramente, que debían de posicionarse más en contra de Ucrania y a favor directamente de Rusia. ¿Vale? Yo creo que también tenemos que intentar medir determinadas posiciones e intentar ganarnos a estos grupos. Muchas gracias. La verdad que me está gustando mucho hablar con vosotros, y sobre todo quiero dar un saludo a Víctor, que soy un seguidor fiel de sus tweets. Muchas gracias a vosotros por el programa. Es la primera vez que lo escucho y está genial. Voy a venir más. Ya, yo también estoy muy agradecido. Y es la primera vez que lo escucho. Perdonar que no lo haya podido escuchar otras veces, es que estoy liado con los exámenes de la universidad, pero nada, intenté pasarme siempre que puedo. A mí me ha encantado. Quiero proponer para el próximo espacio el tema de la rusofobia, porque esta victimización también es que es para partirse un poquito. Entonces lo de la rusofobia, a ver si se lo van a creer de verdad.
Si queréis lo preparamos un poco cada uno y directamente discutimos solamente un tema en cada uno de los próximos Voces Ucranianas, para no mezclar temas diferentes, porque yo creo que cualquier tema da para hablar para rato y se puede diversificar muchísimo, y estaría interesante que cada vez que nos reunimos decidimos el siguiente podcast y que siempre nos preparemos solamente un tema y hablemos de ello. Que podemos, si queréis, vamos cerrando ya. Yo por mi parte lo que quiero decir, que yo no sé si lo comparten el resto de las personas que tienen algún tipo de vinculación con Ucrania, que yo cuando empezó todo el tema de la guerra y tal, lo pasaba mal por motivos obvios, pero también lo pasaba mal porque me sentía como súper inútil, que no podía ayudar en nada, que no podía hacer nada, que estaba muy lejos, que yo no vivía lo que viven mi familia o mis amigos ahí en Ucrania y tal. Y me sentía muy mal porque me sentía inútil, ¿no? Y a mí, gracias a apoyar económicamente a Ucrania, lo que he podido, gracias a tus podcasts, como que te hace que te sientas un poco más partícipe y que estás poniendo un granito de arena en que todo esto pues se solucione antes o en echar una mano y tal. Entonces, por mi parte, pues lógicamente me siento bien por participar en todo esto, y también me siento bien porque como que hemos reunido un grupo de personas que muestra interés, que ayuda a que no se pierda el interés por el tema de la guerra, porque parece que está decayendo bastante. Y, por ejemplo, ahora nos estamos planteando un poco, como hay una reunión de los jefes de la OTAN en Madrid al final de este mes, nos estamos planteando un poco de hacer algo para llamar la atención al tema de Ucrania, ¿no? Yo no vivo en Madrid, no puedo hacer ningún tipo de manifestación ni participar, pero estamos planteándonos algunas opciones para poder hacer algo. Si alguno de los que aquí presentes o conocéis a alguien que nos pueda echar una mano y queréis colaborar, os lo agradeceríamos en el alma. Pues chicos, muchísimas gracias por los que habéis estado aquí. Agradecemos muchísimo vuestro apoyo, vuestro interés y todo. Y voy a aprovechar este momento de gloria para recordaros que podéis colaborar si queréis con algunos fondos que ayudan tanto humanitariamente como con las armas a Ucrania, ¿vale? Así que si tenéis interés en colaborar con alguien o lo que fuera, preguntadnos que os podemos guiar, ¿vale? Pues si nadie dice nada más, me gustaría volver a mencionar a Maxim Eristavi. Lo podéis buscar en Twitter, que es de donde salió un poco esta idea de hacer un Twitter Space en castellano. Él hace Ukrainian Spaces, lo hace en inglés, y bueno, él es periodista independiente, es profesional, aquí somos amateur, la verdad, pero si os quedáis con ganas de escuchar más, bueno, su formato es más de escuchar, no es tan participativo, pero es súper interesante. Son también voces ucranianas, todo desde el punto de vista de los ucranianos, y lo hace casi todos los días, os seguro que lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, aquí en Twitter. Sí, creo que compartiremos información sobre esto en Twitter, y si queréis cualquier tipo de información aparte o lo que fuera que os interese, pues lo podéis hacer. Y ya si queréis rematar, terminamos aquí. Yo, si os interesa, que no sé si os interesará o no, esta mañana he compartido un tweet sobre una canción ucraniana que es preciosa, que de hecho está dedicada al centenar de personas que murieron en Maidán, y es una canción súper bonita porque es un poco homenaje a estas personas muertas por la libertad en su momento de Ucrania. Pues cogieron los rusos y han hecho una canción en ruso sobre las ruinas de Mariupol, intentando cambiar la letra de esta canción, haciéndola una versión particular de esta canción que es un horror, y es como un ejemplo de los millones de ejemplos de robar cultura ucraniana y convertirlo en una bazofia, que es lo que han hecho con esto en particular. Si queréis escuchar y comparar lo que es una canción bonita de verdad con lo que es esta porquería que han hecho los rusos, lo podéis hacer, ¿vale? Chicos, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Cualquier cosita, estamos en contacto. Un saludo y hasta la próxima. По Тисині, плине кача по Тисині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину.
Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яву? Хто ж ми буде брати яву? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жальти, мамко, буде, ці не жальти, мамко, буде. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача у потисині, плине кача у потисині.